el tablero internacional es asimétrico. Entonces, cualquier tipo de estas proyecciones, donde por ejemplo nosotros hablamos de un empréstito, un préstamo, un gran organismo, no deja de ser una proyección de poder donde uno queda en la posición subordinada, de deudor. Y eso implica condicionamientos a tu política económica, ¿no? Lo cual es claramente objetivable. El problema es si no lo queremos ver y pensamos que se da en el marco de programas de cooperación, de paz fraterna y, digamos, proyectos que tienden a que vos te desarrolles, que salgas de tu subcondición de subdesarrollado y puedas crecer, salir de la infancia y la adolescencia, lo digo irónicamente, ¿no? Y puedas llegar a la madurez. Entonces, bueno, si vos cumplís determinados requisitos, podrías quizás en algún momento, este concepto en vías de desarrollo, que parece ser siempre un camino hacia un horizonte, algo hacia lo que uno va, pero nunca termina de llegar. Siempre me falta algo más para llegar al desarrollo. En cambio, esta proyección de lo que sería el poder blando, el soft power, es mucho más sutil, juega mucho con el reconocimiento, con la vanidad también, y eso se puede apreciar mucho en los circuitos académicos. El circuito académico, y te lo digo como un profesor investigador, como un académico, porque esa es mi labor, juega mucho estas cuestiones del reconocimiento, del capital simbólico, las hogueras de vanidades, el ser reconocido por, la cuestión del estatus simbólico. Entonces eso es muy importante para lo que es lo que se dice la validación de las teorías, como planteaba el historiador de la ciencia Thomas Kuhn. Es decir, la ciencia no es neutral ni objetiva, que es otro de los grandes mitos de la modernidad. Existen paradigmas, y esos paradigmas lo determina una comunidad científica. Entonces vos vas a ser científico y vas a producir ciencia siempre y cuando te mantengas dentro de las reglas de ese paradigma. De lo contrario, no haces ciencia ni sos científico. Entonces, que yo pueda validar mi posición dentro de un campo académico, que me dé estatus determinado organismo, en estos organismos que asimétricamente avalan o legitiman una posición o una afirmación X, el mundo es redondo. Donde juega un poco esto, lo que decía el sociólogo Thomas Merton, del efecto San Mateo. Algunos parece que dicen una verdad de perogrullo, pero porque ocupan una posición ya reconocida, son aplaudidos, tienen recursos, financiamiento, prensa, publicaciones. Pero vos, si estás en una universidad perdida en el tercer mundo y haces un gran descubrimiento para la ciencia, lo más probable es que por tu lugar en el sistema internacional no tengas ni prensa, ni financiamiento, ni aplausos, ni la alfombra roja. Entonces eso juega mucho en el campo académico y juega mucho en la validación que algunos colegas buscan hacer, ¿no? Entonces, es decir, yo tengo la verdad o la verdad es esta. Lo que deberíamos hacer en política exterior es esto. El lugar que debe tener en el mundo Argentina o el alineamiento es con determinadas potencias y no con otras. Es decir, eso no está sujeto a criterios objetivos, sino a la configuración que se dan dentro de estos paradigmas de las relaciones internacionales, de los campos diplomáticos, de la geopolítica, de los estados mayores del ejército, de los partidos políticos y de gobierno, de los grupos que están pugnando para llevar a la mesa de negociación determinada posición, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es otro de los, si se quiere, de las grandes lecciones que podemos dejar. El conocimiento no es objetivo, no es neutral y también el conocimiento está sujeto a relaciones de poder. Recién mencionabas el tema dentro de las cuestiones del soft power, el tema de la cinematografía. Hoy, hace unos minutos antes de iniciar esta conversación, te comentaba acerca de una película que vi en Netflix, una superproducción china que se llama The Wandering Earth, o sea, la Tierra Errante, donde China, a diferencia de Estados Unidos, que estamos acostumbrados a que nos salven permanentemente de extraterrestres, de invasiones, meteoritos, Pablo Escobar, etc., esta vez eran los chinos junto a algunos rusos
que nos salvaban de una colisión del planeta Júpiter contra la Tierra, y hacían todo un paradigma muy, digamos, hollywoodense de lo que es los valores de la humanidad, salvar la Tierra, bueno, etcétera, etcétera. Lo paradójico del tema es que lo que deja entrever la película es que se sale del paradigma norteamericano de salvar al mundo a pasar al paradigma sino-ruso de salvar el mundo. Y esto te lo traigo a colación respecto de, digamos, la quizá influencia que están teniendo China y Rusia en el marco de los conflictos que se vienen dando en Latinoamérica, particularmente en Venezuela, pero digamos cómo estas dos potencias vienen generando influencia a través de distintos medios en una región como la nuestra, que es muy rica en recursos naturales y en capacidad de producir alimentos. Bueno, si vamos a hablar de cinematografía y proyección de poder blando, creo que no hay película que capte más hearts and minds, corazones y mentes, como Rocky 4, donde Rocky, Estados Unidos, le gana al monstruo ruso soviético. Es decir, hay estudios semiológicos al respecto de esa película, cómo se desarrolla en el contexto de la llamada Segunda Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias de Reagan y demás. Y es un tema muy interesante porque también juega mucho con nuestro tiempo de entretenimiento, nuestro tiempo libre. No estoy al tanto de las últimas realizaciones chinas. Lo que sí, quizás podríamos tener en cuenta que siempre toda potencia, para legitimar su posición emergente, se presenta como redentora, como salvadora. En este sentido, todas, sea Estados Unidos, era en su momento la Unión Soviética, lo está buscando hacer ahora China, pero con un capital simbólico que todavía no prende demasiado para nuestra cultura latinoamericana, occidental, y bueno, esta mezcla de este crisol que tenemos nosotros, que es el hecho de posicionarse como el salvador, el que te va a sacar de una subcondición. En este sentido, ya lo decía Alexis de Tocqueville cuando analizaba el discurso de la Revolución Francesa, hay una fuerte carga teológica detrás de estos discursos salvacionistas. Es aquel que está en una mejor condición, aquel que está en la vanguardia y te va a venir a redimir, te va a venir a sacar de tu subcondición. Era un poco el discurso de la libertad, la igualdad y la fraternidad que mencionábamos antes, donde aquellos que alcanzaron el tren de la historia, el tren del desarrollo, su tarea era sacar del subdesarrollo a aquellos que no lo habían podido lograr porque estaban en una subcondición. Es un poco el discurso que vemos replicado en el fin de la historia de Fukuyama, en la posguerra fría. Es decir, hemos alcanzado el fin de la historia, ¿qué es lo que queda? Llevar la paz, la libertad y la fraternidad al resto del mundo. Es un poco el discurso que tenía la Unión Soviética con su periferia, es decir, toda una serie de estados satélites subordinados a los cuales los estaba librando del capitalismo, de la explotación capitalista, y estaba construyendo el hombre nuevo. Entonces, parecería ser que todos apelan a estos discursos salvacionistas en sentido colectivo. Entonces, bueno, ese es quizás uno de los grandes esquemas. Todo movimiento o revolucionario, o milenarista, o revisionista, busca una legitimación, un reconocimiento de su tarea para justificar políticas de poder, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes claves de lo que sería una geopolítica comunicacional, del poder blando y demás. Ahora, respecto a lo que estamos viviendo en estos últimos años, hay expertos que han trabajado en la cuestión latinoamericana, que podrían hacer aportes mucho más ricos que lo que puedo hacer yo. Pero vale destacar que, en términos geopolíticos, Venezuela es un país que siempre perteneció a la cuenca del Caribe, es decir, su zona ecuménica, su región más poblada, más rica, estaba en una franja costera, es decir, una franja que va desde la costa hasta casi 200 kilómetros al interior. Y el resto del territorio, las zonas de
del Amazonas, el Apure, los llanos y demás, que limitan con Colombia, con Brasil, la Amazonia, en términos geopolíticos son considerados zonas vacías, zonas anecuménicas. Es decir, ¿por qué? Porque Venezuela históricamente miró hacia la cuenca del Caribe, algo que en términos geopolíticos está definido como el Mediterráneo norteamericano. Cuando Estados Unidos, después de la guerra con España, donde ocupa Cuba, ocupa Puerto Rico y, digamos, cierra y tiene la posibilidad de controlar la llave de lo que es el Canal de Panamá, se conforma, digamos, ese gran espacio geopolítico, ese patio doméstico de juego que es el Caribe. Entonces Venezuela siempre estuvo en relación con esa región geopolítica.